Vuelves del viaje novio, te instalas en Madrid y te dedicas a ser mujer y ama de casa, fundamentalmente, y te quedas embarazada. Pero cuéntanos un poco cómo has educado a tus hijas, cómo te has sentido con ellas, qué las has inculcado. Bueno, yo nunca he sido amiga de mis hijas, esto que está tan de moda ahora de decir, que me parece un mamarracho porque francamente más importante es ser su madre que ser su amiga, ¿no? Así que yo he sido una madre, no he sido una madre gallina clueca para entendernos, que ahora está muy de moda. Yo he sido una madre bastante estricta, cariñosa pero estricta. Por ejemplo, creo, a veces pedagogía barata, pero bueno, eso sí que lo digo porque estoy muy convencida. Creo que a los niños hay que enseñarles todo muy temprano en la vida. Hay mucha gente que dice, no, pero ¿cómo lo vas a regañar si es muy pequeño, si no entiende? Yo tenía un truco que además era heredado de mi madre, que las mandaba al rincón. Entonces yo, por supuesto, nunca les puse una mano encima, pero cuando hacían una cosa mal, las mandaba al rincón. Entonces era el drama del siglo. No, al rincón no. Imagínate el rincón. Iban al rincón y siempre decía, bueno, cuando tú estás aquí, ¿por qué estás aquí? No sé. Bueno, pues cuando sepas por qué estás aquí y me lo digas, saldrás del rincón. Entonces me decía, no, sí, mamá, estoy aquí porque pinté la pared. Ah, bueno, entonces ya te has enterado. les ponías límites, vaya. Sí, por eso es lo que te digo, porque si ellos ya saben lo que está bien y lo que está mal cuando son muy chicos, más adelante ya ponen ellos mismos los límites. Escribes el manual del perfecto revista que te perjudicó personalmente, digamos, en cuanto a imagen, y te benefició en lo que fue un gran éxito, un gran boom literario. ¿Por qué ese libro en aquel momento y qué contabas que te hizo ser la mala que decías antes, o la bruja piruja? Bueno, sobre todo por el la bruja título. Piruja, por cierto, que es una expresión muy de cuando yo era niño, ¿no? Claro, es el tren de la bruja piruja. Sí, exacto, una que te pega con una escoba, ¿no? La escoba. Sí, bueno, yo vivía en Londres y además soy sudamericana, con lo cual tenía una cierta distancia de cómo era España en ese momento. Y me divertía hacer ese libro, que era completamente en broma, pero por otro lado las cosas que contaban eran ciertas, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, si usted quiere introducirse en la alta sociedad, tiene que hablar como ellos. Entonces hacía una lista de las palabras que dicen la gente bien, y la gente no bien, ¿no? Y cuando, por ejemplo, la gente elegante dice el cuarto de baño, ¿no? Nunca dice el servicio, o yo qué sé, dice traje de baño, no dicen bañador. Bueno, todas estas cosas, que además está tomado de un libro inglés muy famoso de Nancy Mitford que se llama You and Non-You Words, ¿no? Son las palabras de la tribu, bueno, cómo se describe. Después, el mismo retrato de los socialistas. Bueno, yo qué sé, cosas así que definían a cada uno. Lo mismo con la movida y lo mismo con la jet. Bueno, Carmen, ¿cómo conociste a Mariano? Fue una casualidad realmente. Yo estaba viviendo en Londres en ese momento y vine a Madrid. Damos por hecho que todo el mundo sabe que es Mariano. Mariano Rubio, vale. Es gobernador del Banco de España. Exacto, sí. Lo conocí en una cena de unos amigos. Nos hemos ido muy deprisa. Te divorciaste primero. Sí, claro. Sí. Has pasado a una velocidad de vértigo. Sí, me divorcié, me fui a vivir a Londres, estuve ahí como 4 años, que además como me había casado muy joven y me divorcié con 29... Entonces me dediqué a la Dolce Vita, a hacer todas las cosas que no había hecho cuando tenía 18 años, ¿no? Más vale no profundizar en ese tema. Y después... Digamos que disfrutar. Sí, me pasé muy bien, tuve muchos novios, tal, no sé qué. Y después conocí a Mariano, de casualidad, de esas casualidades en la vida increíble, porque yo vivía en Londres, vine a Madrid muy de pasadita y me llama un amigo y me dice, oye Carmen, que mi novia está en la India, voy a dar una cena en casa, ¿por qué no vienes de pareja? Y entonces fui y estaba Mariano con otra persona y ahí nos conocimos. En ese momento yo estaba escribiendo un libro que se llamó Escena Improbable, que entrevistábamos a distintas personas. Me acuerdo que se lo hicimos a Luis Miguel Dominguín, se lo hicimos al general Armada, el del golpe, a Usía, justamente,
a Suárez y le preguntábamos a todos si tuvieran que invitar a cenar a personajes de la historia, ¿a quién invitarían? Y es un ejercicio bastante curioso porque la gente se retrata muy bien. Haciendo la elección, sabes cómo es ese personaje. Entonces yo aproveché para preguntarle a Mariano a quién invitaría a él. Y por supuesto, ya, con esto que te digo, ya desde la radiografía dijo que a Churchill, Adam Smith, ¿quién más dijo? Alejandro Magno, porque todos los hombres siempre dicen Alejandro Magno, no sé por qué. Y después yo me volví a Londres tranquilamente y me acuerdo que una vez me vino a ver y fue muy gracioso porque mi hermana Dolores, que como te digo era escenógrafa de teatro, se dedicaba a dar las fiestas más impresionantes en casa, y una de las cosas que hacía era transformar la casa, puesto que era escenógrafa. Había dado una fiesta con el tema de Tintín, los cuentos de Tintín. Entonces había sacado todos los cuadros de casa y en vez de los cuadros había puesto a la Castafiore, después a Hernández y Fernández, y de repente viene Mariano de visita y se encuentra esta casa rarísima que en vez de cuadros está Tintín y la Castafiore. Y bueno, superó muy bien la prueba, debo decir. Bueno, y nos casamos. Entonces de repente dicen, esta mujer escribe, es joven, se casa con un señor mayor que es muy poderoso y ya está hecho todo, claro, en este país. Claro, lo único que decían es que yo no escribía, que yo tenía un negro. ¿Cuál, por otro lado, te voy a decir que me halagó mucho? Porque en vez de decir qué mal escribe, claro, en vez de decir qué mal escribe, decían, no es capaz de escribir este libro, debe tener un negro. Bueno, nos situamos en esa España del perfecto a revista, del que, por cierto, podíamos hablar horas y horas. Pero claro, en aquel momento, Carmen Posadas era la mujer de Mariano Rubio. Y Carmen Posadas aparece en las revistas del Corazón en una extraña mezcla cóctel donde la economía aparecía en el papel cuché, que nunca se había dado antes. Y eres un personaje popular, con un desgaste impresionante. Sí, para mí, bueno, la verdad que fue una época bastante desagradable. De ahí viene mi insomnio, por ejemplo. Porque yo nunca había estado en el ojo de mira de la gente, ¿no? Eso me causaba mucha angustia. Y además me producía mucha angustia el que existiera un personaje virtual que tenía mi misma cara y que hacía y decía unas cosas que yo jamás hubiera dicho. Por ejemplo, no sé, me veía en las revistas diciendo unas cretinadas espantosas que yo nunca había dicho, pero como es tan fácil con una imagen poner o sacar de contexto una frase o lo que sea, y eso me costaba mucho, ¿sabes? El controlar ese personaje virtual que no era yo. Así que decidí que me iba a emplear en cambiar esa imagen, y tardé mucho, la verdad. De diván no se atreven siquiera a contestar, no se acuestan con nada. ¿Qué era eso de la Beautiful? Bueno, para empezar era un invento porque todos los señores eran bastante feos, debo decir. Pero Mariano a mí me gustaba, pero no se podía decir que era George Clooney. Y además estaba, yo qué sé, muy... o sea, no era cierto todo lo que se contaba. Es muy curioso lo que es la realidad y lo que es la percepción de la gente.